Hello, hoy voy a definir este lunes como un black and white y es que el tema de hoy trata de oscuridad y de luminosidad. Por un lado, la opacidad y la decepción que esta provoca. Porque si la responsabilidad social tiene el valor de la honestidad, el tema que trataremos a continuación en gran parte lo vamos a destinar a un tema deshonesto, depravado y perverso. Pero es un tema que se debe trabajar en la responsabilidad social y sostenibilidad de la empresa. Y este tema no es otro que la corrupción. Así que no me abandones y adéntrate conmigo en el lado oscuro para saber cómo arrojar luz en él para que entre la claridad. Pero antes de continuar, decirte que mi nombre es Silvia Orarte y con esta energía estoy un lunes más en la cita que tengo con el mundo, es decir, contigo. Si estás escuchando esto, decirte que gracias, gracias de todo corazón por tu compromiso. Recuerda que personas como tú son necesarias, te necesitamos. Y por ello, yo como siempre, intentaré aportar lo mejor de mí y vamos a empezar en un tema por todos conocidos y que no nos haría falta mirar Wikipedia para entenderlo, pero lo he hecho y he introducido la palabra corrupción en España. Y este nos informa que se entiende por corrupción la acción o inacción de una o varias personas que manipulan los medios públicos en beneficio propio o ajeno, tergiversando los fines del mismo en perjuicio del conjunto de la ciudadanía a la que debían servir y beneficiar. Pero si algo sabemos que es la corrupción. Y no hace falta que nos lo diga nadie, porque ha ocupado la atención de la sociedad española, contribuyendo incluso a derribar a gobiernos como los de Alejandro Lerroux con el escándalo del extraperlo y el asunto Nombela en 1935. O, por ejemplo, los casos con Felipe González por el caso Filesa o el caso Roldán, y por no hablar de los actuales. No obstante, la corrupción política ha sido una constante desde la aprobación de la Constitución española de 1978 hasta nuestros días, pervirtiéndose el sistema democrático y debilitándose la confianza de la sociedad en los representantes públicos. Y al leer la historia nos damos cuenta que erradicarla es como rociar con un bote de insecticida la misma selva amazónica. Pero voy a ser optimista, porque para que la corrupción política se pueda llevar a cabo, muchas veces se sirve de las empresas. Y aunque en las clases políticas yo no creo, sí lo hago en la mayoría de empresarios y empresarias de este país. También otro dato o suposición es que probablemente ahora hay menos corrupción que cuando estábamos creciendo. Y este es un dato bueno. Pero la corrupción política sigue siendo alta, pero que muy alta. Sin embargo, en las empresas, el compliance, códigos éticos o de conducta o los propios sistemas de gestión parecen funcionar cada día mejor. Y es que en la actualidad existen herramientas o fórmulas para tener un mayor control, porque sabemos cómo poner barreras para erradicar la corrupción, que es un desafío crítico que requiere un enfoque multifacético. Así que aquí voy a comentar algunas estrategias y herramientas que pueden ser efectivas para combatir la corrupción. Y luego ya hablaremos un poco más del compliance. Así que, para erradicar la corrupción, podríamos, en un primer lugar, implementar el valor de la transparencia. ¿Y cómo? Pues implementando sistemas transparentes en la administración pública y privada, permitiendo que las acciones y decisiones sean visibles para todos, reduciendo así las oportunidades de corrupción. Y esto podría incluir la publicación de los presupuestos, contratos y gastos gubernamentales en plataformas de fácil acceso. En este aspecto cada vez tenemos más datos, pero siguen siendo insuficientes. También podríamos poner en práctica el uso de tecnologías modernas como el blockchain
y sistemas de gestión de datos en línea que nos pueden ayudar a rastrear transacciones y asegurar que los procesos sean más seguros y menos vulnerables a la manipulación. Y como siempre digo, la educación cívica y la concienciación pública sobre los efectos nocivos de la corrupción son fundamentales para fomentar una cultura de integridad. Así que campañas educativas pueden empoderar a los ciudadanos para que reconozcan y denuncien prácticas corruptas, porque no podemos asumir la corrupción y mucho menos normalizarla. También, por otro lado, podríamos desarrollar y fortalecer instituciones independientes y eficaces que supervisen y regulen las actividades gubernamentales y privadas. Esto incluiría la creación de organismos anticorrupción con el poder y los recursos necesarios para investigar y procesar actos corruptos. Y lo podríamos hacer reduciendo tanta estructura pública y que con ese dinero pudiéramos crear un órgano de control. Porque, ¿te imaginas un ministerio de Hacienda para el control exclusivo de la administración pública? Estaría bien, ¿no? Y podríamos hacer más cosas como la participación ciudadana, fomentar esta participación activa de la sociedad civil en la vigilancia de las acciones gubernamentales. Y esto podría ser una herramienta muy poderosa. Podríamos crear plataformas donde los ciudadanos pudieran reportar irregularidades de manera anónima y segura. Y cómo no, también podríamos hacer reformas legislativas, es decir, actualizar y reforzar las leyes anticorrupción para adaptarlas a los desafíos actuales, asegurando así que existan penas severas y efectivas para los infractores. Y esto podría disuadir conductas corruptas. Y para todo ello podríamos realizar una cooperación y alianza internacional, porque al final la corrupción a menudo trasciende fronteras, por lo que la cooperación entre países para combatirla es necesaria y tiene un problema global. Pero para implementar estas herramientas de manera efectiva se requiere de voluntad política, colaboración intersectorial y un compromiso continuo por parte de todos los actores involucrados, porque solo a través de un esfuerzo conjunto se podrá lograr un impacto significativo en erradicarla. Y quiero comentarte, y hago un paréntesis, que al preparar el contenido de esta semana me he indignado. Primero, porque he repasado los casos de corrupción por formación política y son tantos, pero tantos, que existen tablas y tablas enteras por partido político. Y te confieso que algunos ya por suerte se me habían hasta olvidado. Pero por mencionarte algunos y refrescarte la memoria, podríamos mencionar, por ejemplo, el caso del Mahalaya o el caso de los seres, el Gürtel, Púnica, Nos, Pujol, y tenemos una lista prácticamente infinita. Y he querido analizar algunos estudios sobre la corrupción porque, por ejemplo, según un estudio del Instituto de Investigación en Economía Aplicada de la Universidad de Barcelona, solo en el periodo que va desde el año 2000 hasta el 2020 se produjeron 3.743 casos de corrupción política. Pero no quiero marearte a estudios, sino tener una visión genérica de la situación, ya que la Transparencia Internacional de España ha caído hasta la posición 35 del ranking. Asimismo, ocupa el puesto 14 entre los 27 miembros de la Unión Europea, justo por debajo de Portugal y Lituania. Y la corrupción es un tema indispensable para trabajar en responsabilidad social por la sostenibilidad. Sin más, en el Pacto Mundial es el 10º principio
Y la corrupción sigue siendo uno de los mayores obstáculos para el desarrollo económico y social. Y como hoy el tema requiere de datos, voy a dar otro, ya que según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, se calcula que debido a la corrupción en los países en desarrollo se pierde una cantidad de dinero 10 veces mayor que la dedicada a la asistencia oficial para el desarrollo. Lo que os decía al principio es decepcionante. Y los efectos que esto genera hacen alejarse del logro de los conocidos objetivos de la Agenda 2030, que me has oído más de una vez hablar. Pues en la agenda se incluye una meta que es en el ODS 16 para reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas. Es decir, que es tal su impacto en el desarrollo sostenible que el Pacto Mundial de Naciones Unidas ya en 2010 se dedicó a incluir este décimo principio de lucha contra la corrupción. Y el principio dice que las empresas deben trabajar contra la corrupción, todas sus formas, incluidas la extorsión y el soborno. Y yo añadiría aquí al gobierno y formaciones políticas que deben servir de ejemplo y no solo focalizar toda la presión en las empresas por razones obvias. Aún y así, siguen llegando casos y más casos a nuestros medios informativos. Y estos son los que tenemos constancia, pero imagina la cantidad de ellos que se nos escapan. Pero además de la corrupción, en este podcast quería hablar del término empresarial compliance y que cada vez son más las empresas que lo trabajan. Y nos preguntaremos qué es el corporate compliance. Y el corporate compliance es un conjunto de procedimientos y buenas prácticas adoptados por las organizaciones para identificar y clasificar los riesgos operativos y legales a los que se enfrentan, así como establecer mecanismos internos de prevención, gestión, control y reacción frente a los mismos. También se enfoca en asegurar que las empresas cumplan con todas las leyes, regulaciones y estándares aplicables, promoviendo así en general una cultura de ética e integridad dentro de la organización. Y este enfoque no solo ayuda a evitar sanciones legales y financieras, sino que también mejora la reputación de las empresas y aumenta la confianza del cliente, inversores y trabajadores. Porque el corporate compliance abarca diversas áreas, como la protección de datos, la prevención del blanqueo de capitales, la normativa laboral, la protección del medio ambiente y la lucha contra la corrupción, entre otros aspectos. Y en definitiva, implementar un programa eficaz de compliance implica pues formar y concienciar a los empleados, establecer unos canales de comunicación para reportar estas conductas inadecuadas, a modo, por ejemplo, de código de conducta, y poder realizar auditorías periódicas para garantizar el cumplimiento de las normativas. En resumen, el corporate compliance es una herramienta clave para la gestión responsable de las empresas porque contribuye a su sostenibilidad y éxito a largo plazo en un entorno empresarial cada vez más complejo y cada vez más regulado. Y con todos estos datos, me despido de ti deseándote, como siempre, una feliz semana. Y te agradecería que si te ha gustado el capítulo Corrupción y Cumplimiento, hagas una publicación en redes sociales para que más personas puedan unirse a la sostenibilidad de su empresa o negocio, así como beneficiarse de este contenido. Te recuerdo que puedes encontrarme en Spotify, YouTube con mi nombre y en Instagram en @sos-tenibilidad y estaré encantada de escuchar tu opinión. Y antes de despedirme, quiero agradecer los mails, comentarios y aportaciones que recibo, ya que cada uno de ellos me ayuda a mejorar, así que gracias por dedicarme estas palabras. Nos vemos en el siguiente capítulo y recuerda que pienses lo que pienses solo por escuchar es perfecto. Y ahora sí,
Te libero de la oscuridad y dejo que recuperes la buena energía. Nos vemos muy pronto y hasta entonces agradecerte de nuevo tu paciencia y sobre todo tu tiempo. Chao.